a todas y a todos, querido Gustavo, queridos legisladores, tanto Adrián como Laura, muchas gracias por acompañarnos. Gustavo, Carlos, quienes firmaron el decreto con Gustavo, muchas gracias a todo el equipo de gobierno. Feliz día de locutores, de los periodistas y a todos los que integran las fuerzas institucionales de esta ciudad y a todo mi equipo que me acompaña, muchísimas gracias. La verdad que siempre destacamos la importancia de los gobiernos locales. Siempre dijimos que trabajar juntos desde el principio de la subsidiariedad, que es resolver los problemas donde están más cerca la posibilidad de resolverlos, es la forma que tenemos de salir adelante. Y como venimos del municipalismo y sentimos profundo afecto por todos los gobiernos locales que asumen una responsabilidad de dar respuestas permanentemente, la pandemia no pasa a ser otra cosa que una circunstancia histórica muy dramática, pero que también va a pasar en este mundo. Es cierto que el ser humano estaba preparándose más para la inmortalidad a través de algunos autores que hablaban del Homo Deus, buscando la forma de que el hombre y la mujer, el ser humano, permaneciera más tiempo en la Tierra, y ahora nos encontró esta pandemia buscando desde la incertidumbre respuestas que todavía no tenemos. Pero la humanidad se repuso y se va a reponer también de esta situación, sin que dejemos de atender enseñanzas que nos deja la pandemia, y sobre todo a los seres humanos que vivimos en el interior de un país del sur del mundo, en donde percibimos que entre la salud, que es la prioridad absoluta que nos hemos definido entre todos los argentinos y los cordobeses, y la economía y la producción, está el ser humano. Entre las empresas, los empresarios y los trabajadores y sus familias está el ser humano. Y nosotros decimos que a tanta revolución 4.0 como hoy vive el mundo de innovación, de tecnología, aparece también el concepto que desde el Ministerio nosotros planteamos, que es ser humano 1.0. Porque esta pandemia nos deja como trascendente la misión de cuidar fundamentalmente el ambiente, de tener nuevas normas de bioseguridad en los distintos procesos del trabajo y de la industrialización de los productos, en trabajar fundamentalmente en lo que es la alimentación saludable para que el ser humano se cuide mucho más a partir de ahora, y para que trabajemos en un mejor ecosistema, en una ecología sostenible, en un planeta que debe cuidarse, porque a pesar, Gustavo, de que estos 3-4 meses han detenido el mundo y la humanidad se ha detenido a instancias de la salud de las personas, y el ambiente se vio favorecido por ese detenimiento del mundo, en el 2020 vamos a tener mayor contaminación que en el 2019. Eso marca con claridad que el cambio climático es la pandemia más grande que no vemos, pero que de alguna manera nosotros tenemos que tener en cuenta que después de la pandemia del COVID viene la pandemia de las desigualdades sociales y viene la pandemia del cambio climático. Por eso que nosotros decimos, en la Argentina tenemos 3 pandemias. Una que hace a la pandemia del COVID, que es la que estamos afrontando todos juntos. Otra que tiene que ver con el concepto de resolver la deuda externa que tiene la Argentina. Y la tercera, que es la deuda interna que tenemos como país. Y ahí es donde nosotros nos abrazamos fuertemente a los gobiernos locales. Ahí es donde encontramos nosotros la respuesta de saber que en los pequeños pueblos de la Argentina, de los 2.357 pueblos que tiene el país, 2.300 no tuvieron inconveniente con la pandemia. 2.300 pequeños pueblos y ciudades, como el caso de la ciudad de Hernando y tantos otros pueblos de la Argentina, pudieron seguir con los cuidados y los protocolos, llevando adelante una vida que sin duda fue sesgando algunas de las libertades individuales que teníamos, pero que también nos dio la oportunidad de repensarnos a nosotros como seres humanos. Y por eso nosotros
decimos esto antes de hablar de industria, antes de hablar de trabajo, antes de hablar de comercio, antes de hablar de emprendedurismo, antes de hablar de defensa del consumidor, antes de hablar de cooperativas, de mutuales, porque en definitiva cada uno de esos temas los abordamos desde un único punto, el ser humano. No existe posibilidades que hagamos nada en el mundo si no nos priorizamos nosotros como personas. Y es por eso que los gobiernos locales, y son gobiernos de proximidad, gobiernos de cercanía, esos gobiernos de cercanía que están muy cerca de ver las grandes ideas que tienen los soñadores de los pueblos y de las ciudades y los desafíos que ellos nos imprimen. Nosotros hemos planteado una serie de desafíos a partir de que el gobernador Schiaretti nos dio la responsabilidad de coordinar circunstancialmente este ministerio. Y el primer desafío que nos planteamos, todavía no estábamos en etapa pandémica, era armar una nueva matriz productiva Córdoba 2030. Decíamos y decimos que es muy importante que trabajemos en pensar lo que queremos que sea nuestras comunidades y nuestra provincia para los próximos 10 años. Y hay que pensarlo ahora. Cuando hablamos de la etapa pospandémica, nosotros ya veníamos trabajando en la etapa pospandémica. Cuando un gobierno provincial que ha tenido a dos grandes líderes como el gobernador de la Sota y el gobernador Schiaretti, que pensaron los proyectos estructurales para toda la provincia, cuando vemos que hoy vamos a estar avanzando en una obra de infraestructura de gas, de conectividad de gas, como la que nos va a potenciar a las industrias de la ciudad de Hernando, nos estamos dando cuenta que ya había gente que pensaba antes de la etapa post-pandemia en un proyecto estructural de provincia. Hay muy pocas provincias en América Latina que tengan el gas en todos los pueblos. Hay muy pocas provincias en América Latina que tengan la conectividad de Internet en todos los pueblos. Son dos factores: la conectividad, que hace a un mundo más digital, que hace al debate del teletrabajo, que hace fundamentalmente a través del gas a la oportunidad de reducir los costos operativos, que hace a la competitividad. Vamos a formar parte dentro de unos minutos de una charla de debate con la mesa de competitividad de Hernando. Bueno, la competitividad hace que Córdoba sea hoy la provincia más importante del mundo en materia de maní. Nosotros somos la provincia más importante del mundo en materia del maní, como somos la sexta provincia más importante en materia del maíz. Pero lejos de decir que los productos primarios son para nosotros importantes, como la soja, el maíz o el maní, lo que nosotros hacemos en Córdoba es industrializarlo. Porque industrializar la producción primaria significa crear trabajo en origen. Y crear trabajo en origen, como lo estamos haciendo en esta oportunidad, visitando Hernando, logrando la conectividad del gas, avanzando en otro de los temas fundamentales que necesita un país y una provincia como Córdoba, que es el financiamiento de las pymes. El financiamiento de las pymes hace la competitividad. Nosotros estamos convencidos que en esta etapa de reindustrialización que está planteándose Córdoba es necesario fundamentalmente garantizar que el ahorro local gire en el pueblo por lo menos 5 veces. 5 veces. Ahorro local que gire en el pueblo 5 veces. Eso garantiza más creación de trabajo y garantiza que el dinero tenga un menor costo, porque si el costo del dinero va a los bancos internacionales y regresa a los productores, sabemos, porque ya hemos tenido experiencia, de tener tasas de interés del 60, del 70% anual, que por supuesto cierran las pymes. Y es una pandemia sin decir que es una pandemia. Nosotros necesitamos, además del financiamiento y el ahorro local, potenciar lo que es la innovación y la creatividad y la capacidad en origen. Por eso, desde la Secretaría de Industria, desde la Secretaría de Comercio, tanto Fernando como Juan Pablo y Ángel, trabajan fuertemente en distintos programas de capacitación que se los ponemos a disposición de manera gratuita a todos los cordobeses, porque creemos que en esta etapa pandémica también capacitarse hacia la competitividad.
Y además de eso, en esta etapa creamos herramientas como fue la plataforma Compra Amiga, que permitió que los comercios de barrio, los comercios de cercanía, que no podían vender, no podían abrir, lo pudieran hacer a través de esta plataforma. Y ahora estamos trabajando y avanzando en el e-commerce, porque hasta hace pocos días, hasta antes de la pandemia, los cordobeses compraban productos muy habitualmente en la provincia de Buenos Aires a través del e-commerce, en la Cava, en la capital federal, y en China y en otros países del mundo. Con la pandemia, el e-commerce duplicó la venta de productos cordobeses. Entonces ahora el Ministerio está trabajando para que podamos, a través de Compra Amiga y de todo un proceso que vamos a fortalecer en cada pueblo, en cada ciudad, fortaleciendo el comercio local, garantizar que los productos locales se vendan mucho más en Córdoba. Por eso hemos creado el programa Canasta Alimentaria Córdoba. Creamos el programa. Ideas que no son nuestras, que son las que recibimos de ustedes. Y a partir de esa creación ahora vamos a trabajar para lograr que esa Canasta Alimentaria Córdoba en los próximos 60-90 días se pueda concretar. ¿Qué es la Canasta Alimentaria Córdoba? Es que el productor que siempre gana menos de lo que debería ganar, gane más. Y que el consumidor que siempre paga más de lo que debería pagar, pague menos. Es como nosotros decimos en Villa María con la leche, y como seguramente ustedes dicen en relación al maní. La leche se le paga al productor 17.5, 18, 18,5 pesos el litro. El industrial que lo hace al proceso de industrialización de la leche lo vende a 35, pero el consumidor, el vecino, cuando va a la góndola se encuentra que tiene 70, 80 pesos el litro de leche. Nosotros necesitamos que esa parte, que es la parte del león, que se la lleva la cadena de comercialización más grande de la centralidad de los países, y de la Argentina también ocurre, quede en Córdoba. Si queda en Córdoba, generamos más trabajo cordobés. Y generar más trabajo cordobés significa que el productor pueda pasar de 17 a 19 o 20, y de pronto ese dinero, como lo hicimos en un momento con el clúster quesero Villa María, pueda transformarse en un fondo anticíclico, para que cuando baje el precio internacional de la leche en el mundo, el productor no tenga que salir a vender vacas para poder seguir con el tambo. Lo mismo nosotros creemos que un sector tan trascendente como el maní, que fue uno de los sectores, junto con la lechería, junto con el sector de las maquinarias agrícolas, a través de un monitor que hemos denominado Córdoba en Foco y que fue creado de la Secretaría de Industria por Fernando y todo el equipo, nos permite ir midiendo semana a semana cómo se comportan las actividades económicas. No lo teníamos y necesitábamos saber qué pasaba en Córdoba, cómo se comportaban los distintos procesos productivos. Bueno, ahora Córdoba tiene ya un monitor que nos permite, a través de las mismas industrias, de las mismas cámaras, saber todas las semanas cómo se comporta, no solo la actividad productiva, sino también la cantidad de empleados, porque nos interesa, recuerden, el ser humano primero antes que nada. Entonces, a partir de esto, el maní demuestra que sigue en crecimiento aún en pandemia, pero el maní tiene un problema que tenemos que resolver. Y el problema que tiene el maní, sin duda, es el financiamiento. Y tenía a principios de diciembre otro problema. Tenía el problema que no se entendía que el maní era una economía regional. Entonces nos reunimos en el ministerio con las cámaras, con los intendentes relacionados a lo que es el sector del maní, y me plantearon justamente esta problemática de que cuando el maní se exportaba había un costo de exportación del 12%. Lo que hice fue simplemente viajar a Buenos Aires, hablar con un ministerio que realmente nos escucha y mucho, en la figura del ministro Culfas, con el que además tenemos una relación de años, y que entendiera que en cada industria del maní había un pueblo, que en cada industria del maní había cientos de mujeres y de hombres que generaban a través del esfuerzo cotidiano trabajo para su familia. Cuando lo entendieron, logramos bajar
de 12 a 7% lo que es el valor de la exportación del maní. ¿Y saben qué significó eso? 50 millones de dólares más para los cordobeses. Si nosotros además ahora conseguimos más financiamiento para que las industrias del maní, para que los sectores del maní sigan invirtiendo en Córdoba y se sigan desarrollando, generando valor agregado, armando esta clusterización que es un ejemplo, la del maní, un ejemplo que queremos imitar con el garbanzo en el norte, que queremos imitar con el maíz a través de hacer maíz, cerdo y fiambre, de hacer maíz y bioetanol, de hacer soja y transformarla en biodiesel. Esta es la razón por la que nos lleva a estar hoy en Hernando. Venir a aprender, venir a escucharlos y fundamentalmente venir a decirles que el gobernador Schiaretti, el comienzo de la pandemia, asistió a través del Bancor a más de 27.000 empresas, con una concepción que es muy productivista. No solo meses de gracia, sino también que aquellos sectores que no estaban comprendidos como factores o sujetos de crédito lo pudieran hacer. Así que nosotros estamos a disposición de los medios de comunicación, pero estamos a disposición también de toda la comunidad. Y nuestro desafío es que cuando termine nuestra gestión podamos haber logrado que en cada pueblo haya un desarrollo productivo. Hay muchos pueblos todavía que en Córdoba no tienen un desarrollo productivo, o no tienen un desarrollo turístico, no tienen una industria, o no tienen un sector agroalimentario que pudo incorporarle valor. Estamos trabajando en ese desafío. Y créanos que no nos va a parar ninguna pandemia para poner en marcha a la industria cordobesa, al campo cordobés, porque no hay una dicotomía en eso, porque trabajamos juntos, porque la ciudad y la ruralidad son parte de un mismo espacio común que es la provincia de Córdoba, la que nos hace sentir orgullosos, profundamente orgullosos, y la que hace que hoy estemos en la capital nacional del maní diciendo sigan adelante, porque sabemos que ustedes con su trabajo están contribuyendo a que la Argentina post pandemia pueda ser una realidad diferente. Así que por eso muchas gracias.